Pregunta 16. Este de nuevo es un caso clínico en el cual nos debemos de centrar en las manifestaciones que nos aportan en el mismo. Es un caso clínico que no es sencillo de enfocar y que nos podemos ayudar por el tipo de respuestas que nos están aportando en el mismo. Nos habla de una mujer joven que tiene un cuadro articular, con clínica articular, dolores de inflamación articular, donde también nos hablan de la presencia de un dolor de características pleuríticas con la respiración y finalmente también nos hablan que desde el punto de vista analítico han encontrado un recuento de leucocitos bajo. Bien, por lo tanto tenemos esos tres datos fundamentales: clínica articular, serositis, la presencia de dolor pleurítico con la respiración, y también podemos llamar la atención de la presencia de leucopenia analítica. Con estos datos tan imprecisos el diagnóstico no es fácil. Podemos ver el tipo de respuestas que nos ofrece. La primera y la segunda respuesta nos habla de la posibilidad de que el paciente tenga una artritis gonocócica, porque nos hablan de clínica característica de la gonococia y nos hablan también del tratamiento de la misma. Sin embargo, en una artritis gonocócica, aunque puede haber una artritis migratoria que dure unos días, el cuadro no se prolongaría, como en este caso, durante varias semanas de evolución. Os recuerdo que la artritis gonocócica aparece después de una infección gonocócica a nivel genitourinario, se produce una bacteriemia y en esta bacteriemia del gonococo puede haber clínica articular con dolores intermitentes, pero sobre todo tenosinovitis, inflamación de vainas tendinosas y la presencia de algunos implantes del gonococo en la piel. ¿De acuerdo? Otra posibilidad que nos plantean es que sea una tuberculosis. Bien, en la tuberculosis en alguna ocasión se puede producir clínica articular, es muy raro, pero en alguna ocasión se puede producir no solo por infección articular, sino síntomas que podríamos considerar reactivos. No tenemos ningún dato radiológico característico de que el paciente tenga tuberculosis, ni el cuadro clínico lo es. La respuesta 4 habla de la posibilidad de que en esta paciente podamos establecer el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico. Los datos que nos aportan hasta este momento son típicos del lupus, podríamos considerar que sí, es decir, la presencia de artritis intermitente, sobre todo de articulaciones periféricas, manos, pies, es muy característico del lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad que aparece fundamentalmente en mujeres jóvenes, por lo tanto otro dato típico, que afecta a serosas, produciendo pleuritis o pericarditis, y que desde el punto de vista analítico produce característicamente citopenias. De hecho, cuando uno evalúa los criterios diagnósticos del lupus eritematoso sistémico, puede comprobar cómo esta paciente podemos darle ya tres de estos criterios: artritis, serositis y leucopenia. Nos faltaría un cuarto y último criterio para asegurar el diagnóstico. Os recuerdo que para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico utilizamos una tabla de 11 criterios y el paciente tiene que tener la presencia de al menos 4. En este caso, consideramos que ya tiene 3 criterios y lo que la respuesta número 4 nos dice es que si la paciente tiene anticuerpos antinucleares, podríamos establecer ya el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Sería un cuarto criterio y por lo tanto el diagnóstico se podría confirmar. Por lo tanto, la respuesta 4 es una afirmación correcta. Queda la duda de la respuesta 5, porque sabemos que en el lupus eritematoso sistémico podemos utilizar corticoides. Ahora bien, la respuesta 5 habla de utilizar corticoide en dosis de 1 miligramo kilogramo de peso y día. ¿Qué dosis de corticoides utilizamos en un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico? La dosis de corticoides se tiene que acompasar con los síntomas inflamatorios que tiene el paciente. En el caso que acabamos de ver, podemos utilizar corticoides pero en dosis bajas, porque las dosis altas de corticoides las vamos a dejar para manifestaciones inflamatorias mayores y no menores, como son las que la paciente presenta en este cuadro clínico. Por lo tanto, no tiene síntomas característicos de gonococia, no tiene síntomas típicos de tuberculosis, sí que el cuadro es compatible con un lupus eritematoso sistémico, de hecho tiene 3 criterios ya para el diagnóstico y nos faltaría un cuarto criterio para completar el diagnóstico de una manera más definitiva de este diagnóstico. Y desde el punto de vista terapéutico no nos sirve la respuesta 5 porque, aunque bien podemos utilizar corticoides, lo haremos en dosis más bajas.
Pregunta 17. Un nuevo caso clínico muy interesante porque nos puede recordar algunos aspectos muy importantes en el lupus eritematoso sistémico, tanto de la actitud terapéutica en una mujer gestante como sobre las manifestaciones que en la gestación y posterior a la gestación pueden producir algunos anticuerpos, como los anticuerpos antifosfolípido y los anticuerpos anti-ROR. Pero vayamos por partes. En primer lugar, nos plantean un caso clínico de una paciente con lupus eritematoso sistémico ya diagnosticado, que está embarazada, que está recibiendo tratamiento de mantenimiento con corticoides en una dosis moderada de 10 miligramos al día de prednisona, y en la cual, en el estudio analítico y en el cuadro clínico completo que nos aportan, nos dice que tiene anticuerpos anticardiolipina, que sabemos que son anticuerpos antifosfolípido, y también que tiene anticuerpos anti-ROR. Nos plantean las respuestas, buscando la respuesta incorrecta, varias afirmaciones en cuanto a las posibilidades terapéuticas que tiene esta mujer al estar embarazada y también la repercusión que estos anticuerpos pueden tener en el embarazo, en el feto y en el niño una vez que se haya producido el nacimiento. Bien, desde el punto de vista de las posibilidades terapéuticas que tenemos en una mujer embarazada con lupus, que también podrían ser extensibles a mujeres con otras enfermedades autoinmunes que hay que tratar durante la gestación, ¿qué debemos de recordar? En primer lugar, que podemos utilizar corticoides, pero corticoides de vida media, corta o intermedia, como la prednisona o metilprednisolona. Estos corticoides son inactivados en la barrera placentaria y al ser inactivados no pasan al feto y no producen efectos secundarios en el mismo. Sin embargo, si utilizáramos corticoides de vida media larga, como pueden ser la dexametasona o la betametasona, sí que encontraríamos paso de estos corticoides al feto y efectos secundarios en el mismo. Por lo tanto, se recomienda sí la utilización de corticoides, pero de vida media corta, que son los que habitualmente utilizamos más, prednisona, metilprednisolona. La utilización de antiinflamatorios no esteroideos no está muy recomendada, igual que tampoco se recomienda la administración de inmunosupresores. Algunos de ellos pueden ser especialmente tóxicos, especialmente teratogénicos, como puede ser el metotrexate, o también está contraindicada la administración de ciclofosfamida. Dentro de las respuestas nos aportan la posibilidad de utilizar corticoides en caso de que la enfermedad renal progrese. Es una afirmación correcta, siempre que sean de vida media corta, y nos recuerdan la inconveniencia, la contraindicación de utilizar ciclofosfamida, lo cual igualmente es correcto. Por otro lado, una vez que hemos recordado las posibilidades terapéuticas, desde el punto de vista de la enfermedad inflamatoria, también hay que recordar las posibilidades terapéuticas en cuanto a antiagregación y anticoagulación. Si la paciente necesita estar antiagregada durante la gestación, podemos utilizar aspirina en dosis bajas, y en caso de que sea necesaria la anticoagulación, sabemos que la mujer gestante están contraindicados los anticoagulantes orales durante el primer trimestre porque son teratogénicos. Por este motivo se suele decir la heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación para así no tener ningún problema con los anticoagulantes orales. Bien, esto va a tener especial importancia la antiagregación o anticoagulación en caso de que la paciente tenga lo que denominamos un síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido viene mediado por la presencia de anticuerpos antifosfolípido, habitualmente anticardiolipina, que producen alguna manifestación clínica en el paciente, bien trombosis o bien en mujeres embarazadas, la aparición de abortos o muertes fetales. Si la paciente ha tenido trombosis o si ha tenido previamente abortos o muertes fetales, debe de permanecer anticoagulada durante la gestación. ¿Cómo debemos hacer la anticoagulación? Como hemos dicho, con heparina de bajo peso molecular. Además, en algunos casos consideramos adecuado, además de estar anticoagulada, estar antiagregada con aspirina en dosis bajas. Esto generalmente lo hacemos en aquellas que han tenido pérdidas fetales previas, abortos o muertes fetales en embarazos previos. Bien, por lo tanto podemos decir que las mujeres con lupus que tienen
un síndrome antifosfolípido tienen que estar anticoaguladas durante el embarazo con heparina de bajo peso molecular. Si han tenido pérdidas fetales previas, además, o abortos, recomendamos que estén antiagregadas junto con la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Por lo tanto, la afirmación que aparece en la primera de las respuestas es correcta. Nos queda por comentar la respuesta que tiene que ver con lo que denominamos un lupus neonatal. ¿Qué es el lupus neonatal? Sabemos que las mujeres que tienen anticuerpos anti-RO, estos anticuerpos, los anti-RO, pueden pasar de la madre al feto y producir un cuadro de lupus neonatal. ¿En qué consiste el lupus neonatal? Bueno, pues los niños suelen tener lesiones cutáneas similares a las que están relacionadas con los anticuerpos anti-RO en las mujeres que los tienen, fundamentalmente lesiones cutáneas de fotosensibilidad y lupus cutáneo subagudo. El niño, durante unas semanas, sobre todo cuando se empieza a exponer al sol, tendrá lesiones cutáneas que tienden a desaparecer a medida que los anticuerpos que han pasado de la madre durante la gestación van desapareciendo en el niño. Pero también puede producir un efecto secundario especialmente grave, que es el bloqueo cardíaco congénito. Ahora bien, ¿el lupus neonatal aparece con frecuencia en mujeres que tienen anticuerpos anti-RO? La respuesta es no. Se estima en solo un 5% de mujeres que tienen anticuerpos anti-RO las que van a desarrollar sus niños o recién nacidos el cuadro de lupus neonatal. Y dentro de ese 5% la manifestación menos habitual es el bloqueo cardíaco congénito. Por lo tanto, la respuesta a elegir en esta pregunta es la respuesta 3. Aunque es posible que el niño desarrolle un bloqueo cardíaco congénito, la aparición del mismo se debe considerar como poco habitual o excepcional y no como una manifestación que se espere con frecuencia. Pregunta 18. En esta pregunta, de nuevo en forma de caso clínico, lo que nos están planteando o nos obliga a recordar cuáles son las manifestaciones articulares musculoesqueléticas que son propias del lupus eritematoso sistémico y, por lo tanto, en el cuadro que nos plantean, cuál será la respuesta más probable. Bien, recordar en primer lugar que las manifestaciones musculoesqueléticas en el lupus son muy habituales, aparecen en el 95% de los casos y, como recordamos habitualmente, son más frecuentes las artralgias, las mialgias, como manifestación prácticamente constante en los pacientes. Todos los que tienen musculoesqueléticas han tenido artralgias y mialgias en algún momento. Por lo tanto, el 95% de los pacientes con lupus van a presentar artralgias o mialgias en algún momento evolutivo de la enfermedad. ¿Qué otras manifestaciones musculoesqueléticas pueden desarrollar? Artritis. La diferencia de la artralgia y de la artritis es que en la artritis vamos a encontrar inflamación articular, cosa que en la artralgia solo hay dolor. También hay un número importante de pacientes, 65% aproximadamente de lupus, que tienen artritis en algún momento evolutivo. ¿Cómo es esta artritis? Pues es una artritis típicamente migratoria, quiere decir que va de una articulación a otra, y esta artritis migratoria encontraremos que afecta sobre todo a articulaciones periféricas, de manos, de pies, y es una artritis no erosiva, a diferencia de la que vamos a ver en la artritis reumatoide, que es una artritis típicamente erosiva, que produce erosiones articulares. Otras manifestaciones a encontrar son fundamentalmente una relacionada con la toma crónica de corticoides, que es la necrosis avascular o también denominada osteonecrosis aséptica. Como os decía, aparece habitualmente en aquellos pacientes que reciben corticoides de forma crónica y puede aparecer en cualquiera de las localizaciones típicas de la necrosis avascular. Bien, puede aparecer en la cabeza femoral, humeral, también puede aparecer en la meseta tibial. Bueno, pues con este recordatorio, incluyendo finalmente lo que denominamos la artropatía de Yakut, una artropatía que supone la desviación en ráfaga de los dedos hacia el lado cubital de la muñeca, encontrándose también dedos en cuello de cisne en algunos casos, similar de nuevo a lo que podemos encontrar en la artritis reumatoide, pero de nuevo con esta diferencia importante que nombrábamos antes. Aquí no hay erosiones articulares.
Bien, la artropatía de Charcot puede aparecer en un 10%, 10-15% de los casos con lupus. El cuadro que nos están planteando es un cuadro de dolor a nivel de las rodillas sin signos inflamatorios que el paciente presenta desde hace 3 semanas y que está tomando de manera habitual corticoides. Continuación, pregunta 18. Hay alguna respuesta que no tiene mucho sentido, como la osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal es igual a otra de las respuestas que viene, la osteomalacia. Aparece en aquellos pacientes con insuficiencia renal terminal y no es otra cosa que una osteomalacia, es decir, una alteración del metabolismo del hueso con una alteración de la mineralización del hueso. Por lo tanto, no es lo que nos están planteando en este cuadro clínico. ¿Puede haber posibilidad de una artritis séptica o de una osteomielitis en los pacientes con lupus? Sí, podría existir esta posibilidad, que aparece en una de las respuestas, pero tampoco hay ningún germen como la salmonela que específicamente produzca la infección. Para yo pensar que en este caso clínico tiene una osteomielitis, debería de encontrarme con velocidad de sedimentación elevada y con un dolor no solo en el movimiento, sino también en reposo del paciente. Un dolor de características inflamatorias. Por lo tanto, dentro de las respuestas que me ofrecen, yo habría sospechar que el paciente ha podido desarrollar una necrosis avascular. Inicialmente la necrosis avascular radiológicamente no vemos nada y en el curso evolutivo de la enfermedad lo que sí podemos encontrar es dolor inicialmente mecánico, posteriormente ya un dolor más persistente aunque no se utilice la articulación y radiológicamente en las fases iniciales habrá normalidad. ¿Qué tenemos que pedir desde el punto de vista radiológico para establecer el diagnóstico? Una resonancia magnética nuclear. De esta manera, de forma precoz, podemos establecer el diagnóstico y tomar las medidas terapéuticas que habitualmente se explican en la asignatura de traumatología. Pregunta 19. Esta es una pregunta teórica sobre la actitud terapéutica que tenemos que tomar en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Como excelente ejemplo de enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso sistémico va a ser tratado de manera diferente dependiendo de la intensidad de los síntomas que el paciente presente. En el esquema habitual de tratamiento que os planteamos, utilizaremos antiinflamatorios no esteroideos y o corticoides en dosis bajas, aproximadamente entre 10 y 15 miligramos de prednisona al día o equivalencias similares, en aquellos pacientes que muestran sintomatología inflamatoria leve moderada. ¿Qué podemos considerar como inflamación leve moderada? Por la presencia de artralgias o artritis, la presencia de serositis, la presencia de manifestaciones, como vemos, poco importantes desde el punto de vista inflamatorio y poco importantes desde el punto de vista evolutivo de la enfermedad. En el otro espectro estarían aquellas manifestaciones que son severas porque pueden comprometer la vida del paciente o porque pueden comprometer la función de un órgano vital. En este caso siempre utilizaremos corticoides en dosis altas, 1 o 2 miligramos kilogramo de peso y día de prednisona o metilprednisolona, y se puede acompañar además con la utilización de inmunosupresores. Ejemplos de patología inflamatoria severa en el lupus eritematoso sistémico puede ser la presencia de glomerulonefritis. Pregunta 20. Dentro de las posibilidades terapéuticas en el lupus eritematoso sistémico, una parcela especialmente importante hace referencia a la actitud terapéutica que vamos a tomar en los pacientes con enfermedad renal. ¿Qué tenemos que saber de la enfermedad renal y del tratamiento en el lupus? Bien, en primer lugar hay que recordar la clasificación de las glomerulonefritis que pueden aparecer en el lupus eritematoso sistémico y la actitud terapéutica que debemos de tomar en estos pacientes. Podríamos diferenciar, en primer lugar, la glomerulonefritis mesangial, que es la forma más benigna de glomerulonefritis,
que vamos a encontrar en los pacientes con lupus eritematoso sistémico y que desde el punto de vista terapéutico lo que vamos a hacer es administrar corticoides en dosis bajas o intermedias, generalmente durante un periodo de 4 semanas, con lo que la enfermedad suele producir una mejoría rápidamente progresiva. Bien, sin embargo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad más severa, glomerulonefritis proliferativas, el tratamiento se tiene que mantener de una forma más continuada. Si tiene proliferativa focal o proliferativa difusa, el tratamiento debe ser con corticoides en dosis elevadas y hasta que no haya adecuada respuesta terapéutica habrá que mantener el tratamiento. En la forma proliferativa difusa, que es la forma activa más grave de la enfermedad, se recomienda también la administración de inmunosupresor. Fundamentalmente el más utilizado es la ciclofosfamida en bolos intravenosos mensuales. Finalmente hay otra forma de glomerulonefritis activa, que es la membranosa, en la cual solemos utilizar durante un mes corticoides en dosis altas, aproximadamente de 1 miligramo por kilogramo de peso y día, y posteriormente suspender su administración. La respuesta es variable y en esta forma de glomerulonefritis, sobre todo lo que es llamativa es la presencia de proteinuria. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista global podríamos considerar la mesangial más leve, que puede ser tratada con corticoides en dosis intermedias durante 4 semanas y generalmente tiene una buena respuesta a este tratamiento corticoideo. La proliferativa focal y difusa, que son las formas más graves, que exigen la administración de corticoides en dosis altas y en la forma proliferativa difusa con inmunosupresor, y finalmente la membranosa con una, digamos, gravedad intermedia entre la mesangial más leve y las proliferativas más graves, que se suele dar corticoide en dosis alta, 1 miligramo por kilogramo de peso y día, durante 4 semanas y ver la respuesta que produce esta administración de corticoides. Sin embargo, hay otro detalle especialmente importante que no debemos de olvidar. En el cuadro clínico que nos acaban de nombrar hay una proliferativa que ha recibido tratamiento pero que ha evolucionado de manera desfavorable. Se ha hecho una segunda biopsia y lo que nos están indicando son datos de lo que llamamos cronicidad histológica en la biopsia. Siempre que nos aparezca fibrosis, atrofia en la biopsia, debemos de pensar que esos cambios ya son irreversibles. Por lo tanto, el tratamiento médico que hemos estado aplicando ya no consigue revertir la presencia de fibrosis, de atrofia o de esclerosis. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Es lo que llamamos la forma ya de enfermedad renal terminal, lo que se llama glomerulonefritis con afectación intersticial, fibrótica, forma final de la enfermedad. Ante esta situación irreversible desde el punto de vista terapéutico, lo que nos tenemos que plantear es exclusivamente el tratamiento de las manifestaciones extrarrenales, pero ya no del riñón, porque no vamos a encontrar respuesta. Si analizamos las respuestas que nos están dando en esta pregunta, nos tenemos que quedar con la primera de ellas, ¿no? El paciente ya no va a responder al tratamiento médico, por lo tanto tenemos que plantear la realización de hemodiálisis y suspender la medicación esteroidea inmunosupresora que habíamos administrado hasta este momento. Bien, la pregunta 21 nos está haciendo una reflexión, un recuerdo sobre cuáles son las manifestaciones cutáneas que pueden aparecer en el lupus eritematoso sistémico. Sabemos varias cosas muy importantes en el lupus respecto a la enfermedad cutánea. En primer lugar, para empezar, podríamos recordar que la enfermedad cutánea en el lupus tiene una presencia importante en los criterios diagnósticos. Los 4 primeros criterios para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico son manifestaciones cutáneas, o mejor dicho, mucocutáneas de la enfermedad. Os recuerdo que son eritema malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales. Por lo tanto, ya hay en el diagnóstico de la enfermedad un importante recuerdo de los criterios diagnósticos cutáneos típicos de la enfermedad.
Bien, en segundo lugar, ¿cuáles son las manifestaciones cutáneas más importantes que yo debo de recordar? Hay una serie de manifestaciones inespecíficas, como puede ser la presencia de fotosensibilidad, úlceras orales, pero sobre todo me interesa recordar 3 manifestaciones que se consideran más específicas. ¿Cuáles son? El lupus cutáneo agudo. La forma de presentación del lupus cutáneo agudo más típica es lo que denominamos eritema malar en alas de mariposa. Este eritema aparece, como su nombre indica, en la parte lateral de la nariz y también en ambos pómulos, en la cara, formando estas alas de mariposa características. Es la lesión cutánea aguda más típica. En segundo lugar, encontramos lo que denominamos el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Las lesiones subagudas pueden aparecer en 2 formas, una denominada psoriaciforme, similar a la psoriasis, y otra denominada anular policíclica, porque son lesiones redondeadas que tienden a confluir y a hacerse más grandes. Os recuerdo que las lesiones cutáneas subagudas se asocian a los anticuerpos anti-RO y que los pacientes que tienen lupus eritematoso cutáneo subagudo y anticuerpos anti-RO habitualmente tienen, como decimos, enfermedad cutánea, pero es poco habitual que tengan enfermedad sistémica grave. Forman un subgrupo de buen pronóstico dentro de la enfermedad. Bien, finalmente hay una tercera lesión característica que es el lupus crónico, habitualmente denominado lupus discoide. En el lupus discoide nos encontramos con una situación peculiar. El 90-95% de los pacientes en los que se hace un diagnóstico de lupus discoide, cuando evaluamos los criterios clínicos del lupus eritematoso sistémico, los criterios que sirven para el diagnóstico, nos encontramos con que no tienen suficientes para establecer este diagnóstico. Por lo tanto, la mayoría de los lupus discoides no van a tener lupus eritematoso sistémico. De ahí que la primera respuesta que nos aportan en la pregunta sea la respuesta correcta. La mayoría de los pacientes con lesiones discoides no llegan a tener criterios de lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, es una afirmación correcta. Bien, la respuesta 2 dice la fotosensibilidad es una lesión inespecífica que no utilizamos para el diagnóstico de la enfermedad. Falso, porque hemos dicho que tanto la fotosensibilidad como las úlceras orales, junto con el eritema malar en alas de mariposa y el lupus discoide, son los 4 criterios para el diagnóstico cutáneo que utilizamos en la enfermedad. El eritema en alas de mariposa, dice la respuesta 3, es una lesión subaguda. Falso, es una lesión aguda. La respuesta 4, los pacientes con lupus cutáneo subagudo suelen tener anticuerpos anti-RO y enfermedad renal severa. Falso, porque tienen enfermedad cutánea pero ausencia habitualmente de enfermedad sistémica. Y finalmente, las úlceras orales nos dicen que son los criterios, en la pregunta 5, en la respuesta 5, perdón, solo son criterio para la enfermedad de BS, pero no para el lupus, y ya hemos dicho que esto es falso. En el lupus, tanto la fotosensibilidad como las úlceras orales son criterios para el diagnóstico de la enfermedad.